Marcos capítulo 1, que es aquí donde se origina todo un ministerio de crecimiento y de milagros y de señales que nunca antes habían ocurrido en lo largo de la historia bíblica. Marcos capítulo 1 dice que Jesús estaba en la sinagoga de ellos predicando el evangelio. Y aquí es donde esto ocurre. Y entonces dice que mientras Jesús estaba enseñando en la sinagoga de ellos, un hombre que tenía un espíritu inmundo comenzó a dar grandes voces y a gritar: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Porque dice el Evangelio de Marcos capítulo 1 que Jesús le decía: cállate y sal de él. Cuando eso ocurrió, la gente se sorprendió de una forma tan maravillosa, porque dice el Evangelio de Marcos: nunca antes hemos visto esto. Y la gente decía: ¿qué nueva doctrina es esta? Que aún los espíritus inmundos, a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Entonces, ¿qué ocurre? Al término, cuando Jesús sale, era un día sábado, el día de reposo, en que los judíos habían establecido un sinfín de reglas. Y entonces, cuando termina el día de reposo, cuando Jesús entra en Capernaum, en la casa de Pedro, entonces dice la palabra que le trajeron al Señor una infinidad de enfermos, endemoniados, paralíticos, lunáticos, y los sanó. El Evangelio de Lucas hace una introducción muy larga, pero por allí, también por ahí en el capítulo 4, después de una introducción del ministerio de Juan, de Zacarías y de todo lo que ocurre en Lucas, por ahí por el capítulo 4, ocurre el mismo hecho que gatilla y nos da a entender que el inicio del ministerio de Jesús es allí. Porque el Evangelio de Lucas dice también, vuelve a narrar desde la perspectiva de Lucas el mismo acontecimiento. Dice que Jesús estaba en la sinagoga de ellos predicando el Evangelio, y mientras predicaba el Evangelio se manifiesta el espíritu inmundo. Y luego que esto ocurre, entonces comienzan a venir una cantidad de enfermos, paralíticos, ciegos, mudos, cojos, lunáticos, y Cristo los sanaba a todos. Pero cuando usted quiere averiguar ¿dónde parte este ministerio del Señor tan potente, que hizo que las multitudes, grandes multitudes, siguieran al Señor para ser enseñados, para oírle predicar y para ser liberados? La clave está allí en el Evangelio de Marcos y la clave está en el Evangelio de Lucas, donde, porque como les dije, a Jesús lo antecede un ministerio fructífero, pero solamente un ministerio de la palabra, un ministerio de arrepentimiento. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, y entonces Juan nunca hizo ninguna señal. Por lo tanto, algo tiene que haber ocurrido en que Cristo iniciara un ministerio totalmente diferente. Y lo que ocurre es este conflicto que el Señor tiene con un espíritu inmundo que estaba en la congregación, en la iglesia de Galilea, en la sinagoga de Galilea en Capernaum. Eso provoca un movimiento, una aceleración en el reino de Dios, y un destronamiento en el reino de las tinieblas. 10:38 y primera de Juan 3:8. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús ¿qué dice? De Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Note usted la frase: sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque nosotros quisiéramos asociar la opresión del maligno a espíritus inmundos o a otras cosas, pero dice que el Señor, había gente que estaba oprimida por el diablo, y la opresión del diablo provocó en ellos enfermedad. Pero Pedro el apóstol, cuando está predicando en la casa de Cornelio, Hechos 10, dice: Jesús fue ungido. ¿Cómo Dios? Una expresión de grandeza. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Para qué? ¿Para qué Él fue ungido? ¿Para qué Él fue empoderado? ¿Para qué Dios le dio esta magnífica unción? Dice, para que Él, Hechos 10:38, hiciese bienes y sanase a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, el conflicto de Jesús en Capernaum, en la sinagoga, era necesario
antes de que él sanara, antes de que hiciera muchas cosas, según los registros del Evangelio, antes que hiciera cualquier cosa, él era necesario que tuviera el conflicto con un espíritu, que echase fuera a ese hombre, y eso trajo una apertura de que la gente viniese en masa para ser sanado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero ahora lea conmigo la parte que nos interesa aquí. Para esto, léalo conmigo, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer toda obra del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer. Es decir, todo lo que el maligno hizo, Cristo vino para deshacerlo. Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Primera de Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escúchenme una cosa, es interesante, es tan magnífico que la Escritura le da un sentir. Dios apareció, el Hijo de Dios apareció, porque lo más lógico podría ser, nos gustaría que dijera, bueno, el Hijo de Dios apareció para que usted y yo tuviésemos un bienestar emocional e integral, o el Hijo de Dios apareció en primer lugar para bendecir, para transformar vida. No, el Hijo de Dios apareció precisamente, la razón precisa, la razón prioritaria, primordial, número uno de él, la razón es deshacer las obras del diablo, porque las obras del diablo están, es como la matriz, me gusta esta palabra, la matriz de toda obra perversa, de toda ruina, porque Hechos 10:38 dice, sanando a los oprimidos por el diablo. Sea que usted y yo pensemos y asumamos que algunas enfermedades son por un descuido, ¿verdad?, de comida, de alimentación, de una vida sedentaria, pero finalmente el origen son las obras del diablo que se han manifestado en la gente para tenerlo empobrecido, para tenerlo en pecado, para tenerlo cautivo. Pero para esto, dígalo conmigo, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, para esto. Por eso cuando usted lee los evangelios, descubre allí que Marcos y Lucas nos dicen esta gran verdad. Cuando Cristo se mete a la sinagoga, oiga hermanos, porque es una cosa, lamentablemente ni Lucas ni Marcos no nos dicen que Jesús estaba enseñando. Seguramente él estaba abriendo las escrituras, pero él solo estaba allí enseñando. Seguramente estaba predicando y enseñando sobre el reino, que era su mensaje central. Pero solo de estar allí, Cristo hizo que ese hombre, que era un hombre que asistía a la sinagoga cada sábado, es como que un hermano nuestro todos los domingos venga a la iglesia. Así que mire para el lado, mire para allá, diga, ¿serás tú, seré yo maestro? El que mete la mano en el plato. El hombre no dicen que lo llevaron a la rastra a la sinagoga, nada. El hombre estaba todos los sábados en la sinagoga, pero cuando Jesús estaba allí, los espíritus que estaban dentro del hombre se manifestaron, y entonces es que Jesús comienza este gran ministerio, porque para eso él fue ungido, como Dios ungió, y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Así que cuando Jesús, lo voy a leer mejor, dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Una vez que Jesús sale del agua, el Espíritu del Señor viene en forma corporal como paloma, y Jesús es llenado del Espíritu. ¿Sí? ¿Usted entiende eso? El bautismo de Juan, la aprobación del Padre, hizo que Jesús recibiera una dimensión de llenura. Es como una iglesia, como esta iglesia nuestra, que de tiempo en tiempo la presencia de Dios se manifiesta y nos llena, nos capacita, activa dones, activa gracia. Y nosotros medimos la dimensión del culto y decimos, el culto estuvo lindo. ¿Por qué estuvo lindo? Porque hubo una presencia, porque fuimos llenados. Ahora, el Evangelio de Lucas 4:1 y el verso 12 hacen una buena diferencia. Cuando él sale del agua, él es llenado del Espíritu, pero Lucas 4:12
4:12 dice, después, resumiendo la tentación, cuando Jesús vuelve del desierto, luego de haber sido tentado por el diablo, después de haber resistido al diablo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, luego que él tiene por 40 días una confrontación, y según la palabra dice que en esos 40 días Jesús fue tentado y estuvo con la fiera del desierto, es decir, con toda clase de espíritus inmundos tentándolo, tratando de que Jesús desistiera de su plan. Entonces Lucas 4:12 dice que Jesús, luego de venir del desierto, venía en el poder del Espíritu del Señor. Y hay una diferencia ahí, porque él salió del agua, fue lleno del Espíritu, pero luego de la confrontación con Satanás en el desierto, hay una gran diferencia, que él fue, dice el texto, volvió en el poder del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre solo ser lleno y estar empoderado? Hay una buena diferencia, porque ser lleno, hermanos, nos capacita para ciertos niveles de cosas. Nos capacita para manifestar gozo, alegría, pero la diferencia es que cuando Jesús vuelve del desierto, vuelve en el poder del Espíritu del Señor. Porque si Jesús solo viene lleno del Espíritu y se mete en la sinagoga, esa llenura hubiese sido un asunto para él. Pero cuando él vuelve en el poder del Espíritu, es que los espíritus inmundos no pueden resistir ni a la gracia, ni a la unción, ni a la medida de Dios que estaba en él, porque estaba totalmente ungido. Entonces, iglesia, casa de pan, necesitamos ¿qué nivel? ¿Nivel de llenura o nivel de empoderamiento? Empoderamiento. Porque llenura, hermanos míos, nos va a dar gozo, nos va a dar alegría, nos va a calificar una palabra, nos va a calificar una enseñanza como bonita. Pero Jesús no se mete a la sinagoga solamente estando lleno. Él se mete en la sinagoga y comienza su ministerio cuando volvió en el poder del Espíritu del Señor. Porque cuando Él vuelve en el poder es porque ya estaba ungido. Ya estaba ungido, ya había venido el Espíritu del Señor, pero entonces era necesario que él tuviera un conflicto para que él recibiese la autoridad de volver en el poder del Espíritu del Señor. Es una gran diferencia. Lleno no es lo mismo que moverse bajo el poder. Y nosotros hemos estado enseñando, los predicadores han estado enseñando acerca de fe. Y la fe, en mi forma de ver, no es un asunto que sea algo que me provoque algo para mí, sino estamos intentando enseñar dimensiones de fe para que el reino de los cielos pueda ser establecido sobre la tierra. Y entonces necesitamos que toda esa fe, que toda esa palabra que hemos enseñado, que ustedes han enseñado en los grupos, en las oraciones, que han compartido esa palabra de fe, pueda manifestarse sobre nuestras vidas, no solamente para tener una iglesia llena de gozo, llena de alegría, sino una iglesia empoderada, que hermanos, vamos a tener que tener algún tipo de conflicto espiritual para que se suelten, la gente venga, los enfermos vengan. Porque de repente nosotros oramos por algún enfermo y a veces solo son un par de dolores. De repente, pastor, es que no voy porque me duele la cabeza. Oye, yo digo, Dios mío, no voy porque, no sé, hermano. Yo digo, no, así no es. Así no puede ser. No puede ser que nosotros vivamos tan dependiente de nuestras propias necesidades. Necesitamos levantar a la iglesia a un conflicto donde toda la palabra de fe, donde todo el costo que nosotros estamos pagando aquí, hermanos, de frío, de necesidad, de que se alargue, que no se alargue, que todo esto se resuma en que la gente venga para ser sanada, para ser liberada, porque si no ocurre, entiendo yo que, porque una vez que Jesús libera al hombre de la sinagoga, y usted lo va a ver en repetidas ocasiones. Usted puede ver el conflicto que tiene Felipe con Simón el mago. Usted lo va a ver el conflicto que tiene Jesús. Y cada vez que hay un conflicto, usted lo puede leer en Hechos 19, el conflicto que hay en Efeso, un conflicto con un mago que resiste. Cada vez que hay un conflicto espiritual y es ganado por el reino, entonces
ese triunfo sobre ese conflicto, suelta a la gente que está cautiva. Pero si nosotros no damos vuelta a la página y comenzamos a aplicar toda palabra y toda enseñanza en beneficio del reino, hermanos míos, solo viviremos teniendo hermosos cultos, muy bonitos, pero sin ninguna capacidad de un impacto espiritual profundo que traiga salvación, que traiga liberación, que traiga rompimiento fuerte y poderoso en el cielo y en la tierra. Esto fuera un demonio. Y entonces habían venido los fariseos, los principales sacerdotes de Jerusalén, a ver qué estaba haciendo Jesús. Era un acontecimiento importante. Y entonces cuando ellos ven que Jesús libera a una persona que está endemoniado, el diagnóstico que ellos dicen, el resultado, la decisión que ellos toman, dice, bueno, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ese es lo que ellos dicen. Este Jesús está confabulado, está unido, es el mismo Belcebú, el príncipe de los demonios, que le da autoridad, que le cede el permiso para que él pueda echar fuera a los demonios. Y ahí Jesús se enoja, se molesta. Usted conoce el texto, cualquiera que blasfeme conoce el texto. Pero dice el verso, dice uno de los versos, dice, pero si yo, dice, ¿cómo es? Dice, ¿cómo es que Belcebú puede levantarse contra Belcebú? ¿Cómo es que el diablo puede levantarse contra el diablo? Si el diablo se levanta contra el diablo, entonces ha llegado a su término, a fin. Entonces Jesús dice, si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos míos, si no hay liberación de la gente, significa que el reino de Dios no está manifestándose en plenitud en esta congregación. Porque dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Porque como Dios ungió a Jesús y como esto anduvo siendo bienes y sanando a todos los afligidos por el diablo. Si no somos empoderados para sanar a todos los afligidos por el diablo, si no somos capaces de elevar nuestro nivel de fe a un nivel poderoso, en que dejemos de pensar solamente en mí, sino en los necesitados, en los afligidos, en cuando le enviamos un mensaje, por favor, hay una petición de oración, alguien está enfermo, alguien está necesitado, y usted es como si no le enviara nada a nadie. Entonces nos estamos perdiendo la oportunidad de ver a Jesús empoderado sobre la iglesia, porque si no vemos cómo Jesús sana a los enfermos, libera a los cautivos, entonces, hermano, Cristo dijo, la evidencia de que el reino de Dios está aquí, la evidencia de que el dedo de Dios está aquí, es que yo estoy echando fuera demonios. Entonces nosotros vamos a subir el nivel de solo tener cultos bonitos a un nivel de empoderamiento, a un nivel de conflicto, para que el reino de Dios pueda ser visible en nuestro medio. Para que usted, mi hermano, cuando en su grupo de crecimiento le llegue a alguien enfermo, sepa que la misma gracia, la misma unción de Cristo está sobre usted, para que usted ahí mismo ore, para que se atreva a hacer el milagro, para que se atreva a sanar al enfermo, para que se atreva, lo voy a decir con todas las letras, para que se atreva a expulsar ese espíritu inmundo que tiene atormentado a algunos de nuestros hermanos. Porque cuando ya no te sana nada, cuando ya vas al psicólogo y no te dan solución, o cuando ya vives una vida tan desordenada espiritualmente, cuando ya no puedes vencer un pecado uno, cuando el pecado se hace irresistible, cuando no hay caso, entonces significa que alguien necesita que el reino de los cielos venga con poder. Cristo tiene este conflicto allí en el desierto. Cristo va en el espíritu, va en el poder. Cuando vuelve en el poder, entonces Él puede meterse y decir: iglesia, gente de Jerusalén, fariseos, todos, lo que ocurre aquí, yo no tengo ningún pacto con Belcebú, porque no se puede tener pacto con Belcebú, porque no tiene nada que ver la luz con las tinieblas, sino lo que aquí está ocurriendo es que el reino de Dios está siendo
manifestado. Cuando Cristo está muriendo como el segundo Adán, como el representante suyo y mío, y muere sin pecado, muere sin mancha, como el cordero de Éxodo que debía ser guardado sin mancha, sin quebradura, un cordero para el que fuese inmolado. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz sin pecado, lo que estaba ocurriendo a un nivel celestial eterno, de no de días ni de años, es que Cristo estaba mostrando al Padre que el diablo era un mentiroso, y ahora estaba el fiscal, lo voy a decir así, el fiscal tenía las pruebas necesarias para acusar al diablo de que cuando quiso rebelarse contra el Padre, él podría haberse guardado en santidad. Y entonces dice que en la cruz Jesús exhibió, es decir, al cielo, a la tierra, a lo que usted ve y lo que no ve. Cristo en la cruz estaba diciendo, allí está la verdad. El diablo es un mentiroso. Y lo exhibió, es decir, no solo exhibió el diablo, sino exhibió a todos los principados, a todas las potestades. Como dice, el diablo arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Exhibió Cristo la mentira del diablo, exhibió la mentira de la tercera potestad, exhibió que Dios es justo y que el diablo era pecador, y exhibió Cristo la justicia de Dios. Y entonces en la cruz todos los principados, todas las potestades fueron despojadas, porque se exhibió la verdad eterna de Dios, que Dios es santo y justo y el diablo es un mentiroso y engañador. Pero antes de que la sangre de un cordero sin pecado no fuese derramada, no había forma de mostrar que el diablo era pecador y rebelde. Por eso que el diablo entraba y salía de la presencia de Dios. Entonces allá en el desierto, Cristo anula el poder de la tentación y del engaño de las tinieblas. Pero en la cruz del Calvario, Cristo muestra en la eternidad, exhibe en la eternidad la justicia de Dios, el engaño del diablo. Y entonces allí en la cruz, hermanos, no solamente Cristo, escúcheme bien lo que voy a decir, no solamente Cristo exhibe la injusticia y la maldad y la rebelión del diablo, sino que allí dice, y despojando a los principados, despojando a las potestades. Si Cristo en los días de su carne, desde el Evangelio de Mateo hasta Mateo 28, cuando Él muere en la cruz, entró en la casa del hombre fuerte y saqueó sus bienes, porque tenía autoridad por cuanto había vencido en el desierto, y eso le dio autoridad a Él para sanar, para liberar, para echar fuera demonios, para liberar a los cautivos, para que el reino de Dios, si eso le dio autoridad acá en la tierra, el nivel de autoridad que Cristo recibe en la cruz del Calvario, cuando Él despoja, cuando Él exhibe, es un nivel cósmico. Por eso es que el Padre le dice, tú tienes un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Dios o que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Nosotros en la iglesia, buscando solo cultos de gozo, y donde nuestros hermanos se sientan medianamente bien. Hermano mío, usted y yo tenemos que darnos unas buenas cachetadas a veces, y de dejar de pensar que el Evangelio gira en torno a mis necesidades. Hermanos, si no deshacemos las obras del diablo, si no deshacemos, porque por eso es que les di este resumen de Juan el Bautista. Juan el Bautista, la gente se venía, se arrepentía y eran bautizados. Nada más que eso. Pero Jesús, para que el reino de Dios, porque dice, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, significa que el reino de Dios está en medio nuestro. Le desafío a leer los evangelios, y usted va a notar cosas interesantes.
Le preguntan a Jesús del hombre ciego, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? No pecó este ni su padre, sino que este nació ciego para que las obras de Dios fueran manifestados. Juan capítulo 8, Jesús levanta al paralítico de Bethesda y entonces cuando lo encuentra en el templo dice, mira, no vuelvas a pecar para que no te ocurra algo peor. Es aquel hombre nació en tinieblas, completa tiniebla, apareció para que el Hijo de Dios le devolviera la vida. Juan 8 habla de un hombre que Jesús le dice, no vuelva. Escúcheme bien lo que le voy a decir, iglesia. Guardemos en este tiempo la santidad más que nunca. Guarde servidores del grupo de crecimiento, pastores de la congregación, guardemos el temor, la santidad y la reverencia a Dios más que nunca, porque siempre el pecado abrirá puerta para que las obras del diablo puedan ser manifestadas y tenga autoridad. Por eso que Jesús le dice, mira, te sané, pero no vuelvas a pecar, porque si vuelves a pecar, te puede venir algo peor. Te puede leer los evangelios, dice que había un ciego y mudo. Entonces el hombre era ciego y mudo. Y entonces Jesús, para sanar la ceguera y para sanar la mudez, dice el evangelio que Jesús primero tuvo que echar fuera un demonio. Y una vez que Jesús echa fuera el espíritu inmundo, el ciego ve y el mudo habla. Y usted puede leer, no tengo el tiempo de ir citarle, pero usted puede ver que detrás de grandes enfermedades incurables siempre hay una obra del maligno detrás.